que la visión de la educación artística dentro de la escuela es fundamental. ¿Fundamental para qué? Para desarrollar las potencialidades que tienen los estudiantes, porque esto también les permite a ellos afianzarse mucho en el desarrollo de su proyecto de vida, incluso desde niños. Hoy día se habla mucho de la sensibilización, pero ¿qué es la sensibilización? La sensibilización en el campo educativo es un proceso relativo de aprendizaje y tiene que ver con los 3 componentes importantes que son la motivación, la emoción y las actitudes. Sensibilización también tiene que ver con lo sensible, es decir, lo que se adquiere a través de los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto. El movimiento hace que conozcamos el mundo que nos rodea y al hablar de sensibilización artística, colocamos a la experiencia con las artes como medio de conocimiento a través del cual se desarrollará la motivación, las actitudes y la emoción que hace parte de la experiencia estética y artística. Bueno, la investigación surge de la problemática encontrada acerca de las prácticas de educación artística con los maestros de básica primaria, especialmente en el sector público, ya que son maestros que no han sido formados en artes y muchos tienen el temor de acercarse a las artes, a la educación artística. Entonces, por ello, las prácticas carecen de sentido y son pues una parte muy importante para la formación de los niños. Entonces, ese es el problema de mi investigación. Los protagonistas de esta investigación son maestros y maestras de la institución educativa Rodrigo Arenas Betancourt de la ciudad de Pereira, colegio que se encuentra ubicado en el sector de Cuba y cuyo énfasis es artístico. Inicialmente el proceso se realizó con todos los docentes de preescolar y básica primaria, finalizando el proceso de talleres laboratorios con 16 docentes, de los cuales 5 accedieron a ser protagonistas en un trabajo fotográfico que se presentará paralelamente y 5 decidieron realizar unos proyectos con los niños a su cargo con el acompañamiento de la investigadora. Bueno, esta investigación está planteada desde la premisa que el problema de la educación artística es educativo y no artístico, por eso nuestro enfoque es en el proceso de los maestros. Sin embargo, los niños son parte central de este proceso, ya que ellos son los que van a ser directamente beneficiarios de los cambios o de las transformaciones que el maestro haga en su práctica. Para los niños es muy sencillo, el proceso creativo, ¿sí? Y en la primaria, en los primeros años, no es tan importante el manejo de las técnicas, pero sí es importante que haya un maestro que los guíe, que les permita desarrollar la creatividad, que los acerque a los materiales. Entonces, ese es el sentido de esta investigación. Personalmente, pues no he sido muy amante a las artes, pero dada esta experiencia, comprendí muchas cosas. Un ejemplo, que no es como uno quiere que realmente el estudiante lo adquiera, sino cómo él permite en su desarrollo personal ver las artes. Yo la veía de una manera de que él tenía que calcar precisamente lo que yo le enseñaba o una imagen que yo le traía, y es como ver que ellos se pueden desarrollar de una manera diferente, que tienen que utilizar la creatividad especialmente y que las artes puedan creatividad. Se queda un sentir desde que la persona tenga y pueda expresarlo al exterior. Bueno, inicialmente pensé que esta experiencia con las artes era enriquecernos con estrategias y técnicas de cómo se puede trabajar el arte en el aula de clase de manera más amplia y más precisa y que sea más llamativa para los estudiantes. Bueno, en realidad cuando usted llegó pensé que seguramente iba a ser más trabajo, ¿cierto? Para nosotros, que se nos iba a sobrecargar el trabajo que ya tenemos, pero además también pensé que podría ser una buena experiencia para cambiar nuestro trabajo tradicional en artística con nuestros estudiantes.
Los lenguajes artísticos son naturales en el ser humano y enseñados por las culturas en sus diferentes expresiones. El papel del maestro es transmitir el amor hacia el arte y guiar a sus estudiantes a encontrar el sentido de su expresión, pero también debe generar para sí mismo el significado y el sentido de su propia práctica. En la copa del árbol más alto del bosque vivía una familia de pájaros de todos los colores. Todos eran muy diferentes en su forma de ser, así como sus colores. Todos se amaban y respetaban sus colores y formas de ser. Uy, Lucas, te felicito, estás muy animado. Cuéntanos qué te pasó. Mi abuelo me enseñó. Mi abuelo me enseñó en que yo soy capaz y que yo sí puedo. ¿Y cómo te Mire enseñó, cómo las hago Lucas? ya de bonitas. Muy bien, estás mejorando. Con muchas dificultades, él empezó el grado escolar en el colegio. El concepto de educación artística planteado desde esta investigación es una educación artística escolar que desde la experiencia con los diferentes lenguajes de las artes aporta en la formación estética, creativa, artística y humana de los niños. Para los niños pequeños las técnicas artísticas pasan a un segundo plano y sobresale la experiencia sensible y creativa que se da en la interacción con materiales, sonidos, objetos, músicas y movimientos. Empecemos. Tenemos 2 minutos para hacer nuestro dibujo. Muy bien, Lucrecia. Bueno, aunque la investigación está dirigida a maestros, sí, ellos fueron los protagonistas de la investigación, los niños lógicamente son muy importantes ya que son los que van a ser beneficiarios de las transformaciones que tengan los maestros dentro de su aula. Entonces lo que se espera con este trabajo es que haya una reflexión de las prácticas y así haya una transformación. Entonces el docente, al conocer las metodologías y al arriesgarse un poquito desde su parte creativa, ellos pueden hacer pues muchas cosas dentro de su aula y asimismo los niños van a ser beneficiados. Muchas veces tenemos una concepción de que arte es, nos fijamos mucho como en el producto o en lo estético y no interiorizamos en ese ser de los estudiantes, en su creatividad, en lo que quieren aprender, en lo que les gustaría aprender. Entonces, en ese sentido sí creo que cambió un poquito como esa perspectiva de interesarme más por lo que ellos quieren hacer, por lo que quieren aprender y cómo lo quieren hacer. En el proceso experimenté sensaciones nuevas en cuanto a lo trabajado, porque participé en diferentes técnicas como era lo del collage, lo de la pintura, amplié mi bagaje que solamente no es enfrascado en un solo tema, sino que puede ser amplio y generalizado. Sí he experimentado algo muy agradable, más amor hacia el arte, más he experimentado que el arte no está únicamente en las clases de arte, sino en el día a día, en mi forma de expresarme, por ejemplo, cuando con los niños estamos trabajando en matemáticas y ellos tratan de hacer figuras en el área o en cualquier área, o sea, es en todas las áreas nosotros trabajamos artes. ¿Por qué? Porque lo articulamos, lo transversalizamos y no tengo que estar directamente en el área del arte para poder ponerlo en práctica. Ellos, algunos ya digamos que se están soltando y se están arriesgando un poco más con sus prácticas, entonces yo me voy muy contenta, sí, con
con expectativas, ojalá se pudiera continuar los procesos dentro de la institución y también, digamos, con una premisa, digamos, de trabajar con los maestros desde la práctica. Entonces no es tanto la teoría que se dé en las formaciones, sino que los profesores puedan practicarlo y puedan interiorizarlo y así lo reflexionen y vaya a su práctica. Yo considero que el desarrollo de este proyecto no es que haya cambiado mi percepción, porque mi percepción de la educación artística es muy alto. No en vano yo acepté llegar a esta institución educativa porque me apasiona lo artístico, porque me encanta. Lo que sí me cambió fue mi perspectiva de pensar que hay que desarrollar otras cosas, este tipo de estrategias que afiancen en el ser humano, que le saquen al ser humano todo lo bueno que puede pensar alrededor de la educación artística. Entonces, pues muchas de las actividades realmente las pusimos en práctica, lo que fue pintar, lo que fue hacer figuras con plastilina, lo que fue hacer figuras guiadas desde un boceto. Entonces, fueron muchas y muy importantes para ellos. Traté de incluir dentro del área, dentro de mis clases, las temáticas y las formas de trabajar con el estudiante que nos compartió la profe Isabel. Trabajamos con pintura, la sensibilidad que tiene, la percepción del estudiante en cuanto a lo que lo rodea. Empezamos a trabajar como una parte de títeres donde el estudiante exponía como sus emociones, sus sentimientos. Sí, desde que empezamos las primeras clases, yo creo que desde la primera, cada que teníamos una clase yo siempre estaba proyectándome, estaba en la clase pero estaba pensando en cómo lo iba a replicar con ellos y efectivamente sí, he puesto en práctica varias de las clases que hemos tenido. Una, por ejemplo, la de trabajar con música, esa la he hecho varias veces. También la que transformemos, por ejemplo, como trabajamos un dibujo que yo muchas veces lo daba para que ellos lo hicieran tal cual como estaba ahí. Pero entonces de esa forma estamos coaccionando que el niño tenga esa oportunidad de crear. Entonces ya de esta manera nosotros ¿qué hacemos? Se les pone el dibujo, pero se les permite que lo transformen, que el niño pueda crear parte de esa imagen, pero pueda crear su propia versión. Entonces hemos venido aplicando muchas de esas estrategias que además a ellos les encanta y que uno ve una producción muy bonita, muy buen trabajo, muy expresivo, porque se les permite y se les da esa libertad. Y se ve la variedad también, ¿cierto? Que también eso lo que hacíamos era limitar a que todo fuera igual. Ahora cada uno muestra lo que quiere mostrar. Yo no creía mucho en el proyecto. Inicialmente dije, bueno, hagámoslo, porque a veces, a pesar de que me sesgo con algunas cosas, siempre quiero dar la oportunidad. Y cuando yo empiezo a ver los resultados, qué se hizo, cómo se fue desarrollando, y mis profesores empiezan a hablar acerca de la educación artística y a sentirse ellos mismos como tan incentivados y todo lo que se desarrollaron, hubo algo vital y es ver cómo los ojos le brillaban a mis maestros realizando los talleres. Esto es importantísimo porque toda esta construcción, todo este engranaje que hubo para desarrollar las habilidades en los mismos maestros hizo que a ellos brillarles los ojos, esto es lo que ellos van a llevar al aula. Y quizás considero que muchos de mis maestros han hecho reconocimiento de la importancia de la educación artística en el desarrollo
del mismo currículo en la institución y en el desarrollo de las habilidades en los niños? Bueno, este proceso, digamos, ha sido muy enriquecedor para mí como maestra, como artista, y porque me ha dado una mirada y una mirada metodológica desde la investigación, que es poder entrar a investigar a través de las artes. Entonces, los lenguajes artísticos como forma de comunicación, ¿cierto? Como forma de expresión, también son medio de recolección de información, ¿cierto? Son una forma en que podemos conocer, porque también producen conocimiento. Entonces, personalmente, digamos, esto ha sido muy enriquecedor. En el grupo de maestros pude percibir los receptivos, es más o menos un año de proceso con ellos, y todos fueron participantes activos durante los laboratorios que tuvimos, y algunos fueron partícipes como modelos de las fotografías que yo hice como dentro de mi proceso también de fotografía, algo personal, y hicieron los proyectos con los niños en arte, que les acompañé, que era otra parte de la investigación.